Este texto que les voy a leer es de un recorte de diario que nos mandó Gabriela Angó, que vive en Dinahuapi, allí en Río Negro, a 20 kilómetros de Bariloche, ¿no? Y dice, es un texto del año, ya les digo bien, 1878, publicado en el diario La Nación. Y dice así: hoy reparto de indios. A las familias que los requieran se les entregará un indio o una china. El Ministerio de Guerra informa a la ciudadanía que los días 6 del mes en curso se entregan indios para utilización en estancias ganaderas. Las indias, aún salvajes, pueden ser útiles en tareas domésticas en las residencias de las familias porteñas. Es necesario destacar que la comportación de las indias dista de ser civilizada, por lo que es menester la adaptación de los infelices. También hay a disposición de los señores comerciantes y firmas de esta plaza indios menores de edad. Los infelices, aun careciendo completamente de las gracias de la civilización, pueden utilizarse con sumo provecho para mandados diversos. Los mismos no pueden ser enviados al exterior. El reparto de los salvajes se realizará gratuitamente en el Hotel de Inmigrantes los días 5 y 6 de octubre, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Esto, insisto, fue publicado en el diario de la Nación, esto es real, octubre de 1878. Estamos hablando de un diario civilizado, estamos hablando de una ciudad civilizada como Buenos Aires, estamos hablando de comerciantes civilizados, de familias muy civilizadas que hablaban de los indios y de las chinas y de los menores como salvajes, infelices, y que disponían de ellos como quien dispone de una cosa, ¿no? Dice, hoy reparto de indios. En el Hotel de los Inmigrantes, ahí al lado del buquebús. ¿También saben dónde se hacía esto? Los Martínez lo hacían en el patio Bullshit. ¿Se acuerdan cuando la nata le decía patio Bullshit? El patio Bullrich, allí sobre la Avenida de Libertad, también se hacía este reparto de indios. Le agradezco nuevamente a Angola, a la oyente, por estar tan atentas, por escucharnos, y la verdad es que quiero contarles cuáles son mis primeras impresiones sobre lo que está ocurriendo en la Patagonia, en Villa Mascardi, particularmente, cuando hoy me enteré que hay un grupo de mujeres mapuches que son trasladadas a una cárcel federal, en este caso la cárcel de Seiza. Conozco las cárceles de Seiza. Allí tuvo buena parte del kirchnerismo, en las cárceles de varones. A estas las traen a las cárceles de mujeres. Y el texto que aparece aquí en La Nación del año 1878 y el reparto de indios me permitió reflexionar sobre también una especie de nueva cosificación sobre los pueblos originarios, ¿no? La Constitución del año 1994 reconoce los derechos de los pueblos preexistentes, leyes que en su momento impulsó nada más y nada menos que Alicia Kirchner. Les reconocen a los pueblos también su derecho a no ser desalojados en sus tierras ancestrales. Al fin de cuentas, nadie va a poder discutirme que los mapuches estaban antes, ¿no? O eso también es discutible. Y esta nueva cosificación, esta nueva deshumanización de los pueblos originarios parece un grave retroceso. Cuando se traslada una persona lejos de donde fue detenida, se cortan los lazos y los vínculos familiares, es decir, se le aplica, eso es un castigo, eso es una tortura. También se hace más dificultoso el contacto con sus abogados y eso es vulnerar sus derechos. Hay que estar muy mal de la cabeza, pero muy mal de la cabeza para hacerle eso a alguien. Pero hay jueces y juezas que lo hacen porque son, al fin de cuentas, los que ejercen un abuso que se viene dando en el tiempo, ¿no? Yo contaba en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, se exhibían indios embalsamados como quien exhibe un animal. Y me parece que
nosotros no estamos en condiciones de pegar esos retrocesos. Sobre todo si gobierna el peronismo y sobre todo si gobierna Guay dentro de esta coalición kirchneristas. Porque el kirchnerismo también se nutrió de muchos grupos, corrientes, diversas, plurales, que incluyen también, ¿por qué no?, sectores que consideran, como manda la Constitución, a estos pueblos preexistentes con derechos. Y que frente al abuso del latifundio va a tomar partido, como yo estoy tomando partido en este momento. A mí me avergüenza lo ocurrido. Ayer yo criticaba a Larreta porque Larreta se abusa de los pibes y de las pibas que estaban tomando las escuelas muy probablemente por la frustración que le produce, como dijo la otra vez Máximo Kirchner, ¿no?, que Macri le pega a 2 ladridos y se humilla. Bueno, esa ira tiene que salir por algún lado. ¿En qué se refleja? Quizá en la política represiva que tiene hacia los pibes y las pibas. Y yo lo critico. Y hoy también voy a criticar esto que sucede allá en Villa Mascardi. Me parece un despropósito que se resuelva por vía de la criminalización un conflicto que lleva muchísimo tiempo, que en Villa Mascardi también ha producido una muerte, me acuerdo del Rafa Nahuel. No me puedo olvidar de lo de Santiago Maldonado. La propia Corte en un fallo muy corto, creo que 2 párrafos en estos días, ha dicho que el caso todavía está abierto. Y la verdad es que a mí me produce irritación ver que el comportamiento de una Bullrich o de cualquier otro funcionario de un gobierno que no es de Cambiemos es coincidente. Del mismo modo que me molestan que, no sé, Bernie y Bullrich piensen igual en un montón de cosas. No me gusta eso. Yo prefiero que unos y otros, con todos los matices, representen cosas distintas. Porque no hay una idea sobre la seguridad, como tampoco hay una idea sobre lo que es la propiedad social o el uso social de la propiedad, como tampoco hay una idea. Cada uno tiene una idea distinta. Bueno, aquellos que están dispuestos a defender privilegios, de un lado, con Macri, y los que están dispuestos a asegurar derechos, del otro, que uno podría inscribirse en ese lugar. Pero todos no somos lo mismo. Hay que marcar alguna línea divisoria. Y esto no es la grieta, no. Grieta, ¿saben qué? Es la zanja de Alsina, que alguna vez se abrió para que los malones indios no pudieran llegar, o para defenderse la civilización de esos indios desgraciados a los que después repartían como si fueran animales. Entonces, claramente, los que defendemos los derechos humanos, los que defendemos la Constitución Nacional, los que no queremos respuestas represivas o resoluciones criminalizadoras a problemas de estos, de un lado. Y del otro dejemos a los que son lo que son. Que ellos cometan los delitos, que ellos hagan las barbaridades, y que al fin de cuentas la historia se encargue, o la historia y los pueblos se encarguen de esas bajezas o de esos delitos, ¿no? Porque si no, todos vamos a terminar convencidos de que hay una manera para resolver las cosas y que esa manera de resolver las cosas es la única que hay. Es mentira eso. Es mentira. Y cuando hay conflictos que son conflictos que ya pasan a la categoría de lo político, de lo social, de lo cultural y hasta de lo histórico, los gendarmes no tienen nada que hacer en ese lugar. Yo no sé cuántos serán los que han financiado campañas de esos grupos, los amigos de Lewis, no lo sé. Yo sinceramente entiendo que puede haber gente que les moleste que haya mapuches en sus paisajes. Pero eso que es un paisaje divino para un desarrollador inmobiliario, para un latifundista, para el mapuche o la mapuche, es su territorio. Ahí tienen enterrados sus muertos. Está su vida en esos, o en medio de esos paisajes. Esos paisajes son templos a cielo abierto. Es una cosmogonía. Digo, todo esto lo tendrían que explicar más los antropólogos, no los gendarmes o los prefectos. Porque el operativo, decía ayer el ministro, salió bien. Porque no hubo un rasguño. Esta vez salió bien. Ahora, vos sabés muy bien que cuando la dinámica empieza a ser la dinámica criminalizadora o la dinámica represiva o desalojadora, porque no quiero usar el término represión, a ver si se enoja alguien, digo, o desalojadora, en algún momento puede fallar. Porque gente que usa armas
Un día te usa el arma no letal y otro día te usa el arma letal. Y la verdad es que esto es una escalada que hay que desescalar. Hoy estamos usando la palabra, bueno, hay que desescalar. No se hace con fuerzas de seguridad, no se hace por esta vía. En todo caso, habrá que agotar otras instancias. Si esto lo pide la gobernadora, si lo pide el senador Betinec, yo no sé. La verdad que no lo sé. Pero si es así, que lo expliquen y que se hagan cargo. Pero no podemos comprometer a fuerzas de seguridad a que en algún momento cometan una atrocidad. Porque después hay que estar justificando, después hay que estar padeciendo, después hay que estar llorando a una víctima. Entonces, yo en esto no estamos en el siglo XIX. Estamos en otro contexto, ¿sí? Entonces, yo diría que hay opciones, porque uno tiene que estar pensando de qué modo asegura los derechos de estos pueblos preexistentes que fueron violados durante muchísimo tiempo, y no en ver cómo se los desalojas de un territorio que está en disputa, te guste o no, está en disputa. Por lo tanto, si hay un conflicto, se tiene que resolver ese conflicto de la manera que sea la más acertada. Y la manera más acertada es sin violencia. Sin violencia. Por lo tanto, yo quiero decir, y que quede dicho, que esto que ha ocurrido, que está ocurriendo con estas mujeres mapuches, que están, una parió, porque empezó el proceso de parto, está pariendo. Las otras están embarazadas. Las están sacando de Villa Mascardi, las están sacando allá, las están trayendo a Ezeiza. Se le están vulnerando los derechos, se está cometiendo una atrocidad, es una violación a los derechos humanos, esto no puede pasar. Yo no sé si la responsable es la jueza, el Servicio Penitenciario Federal, o quien sea, pero esto no puede ocurrir. No puede ocurrir, lo estamos diciendo hoy. Lo estamos diciendo hoy. Una vez que cesa el delito, se le seguirá una causa judicial. Aunque se hagan una causa por usurpación. Pero una vez que cesó el delito, porque fueron desalojados, ¿qué tiene que hacer allí la justicia anticipando una condena? Porque una prisión es anticipar una condena. Hagamos un gran juicio, pero no hagamos un juicio penal de estos asuntos. Hagamos un juicio histórico, a ver si esos lugares le corresponden a unos o a otros, a las comunidades que estaban viviendo allí desde hace antes o a los que se arrogan derechos y que vieron bastante después. Y veamos y enseñémosles a nuestros pibes y a nuestras pibas que hay otra forma de resolver conflictos, que los conflictos no se resuelven solamente metiendo bala, o con palos, o con fuerzas de seguridad. Hay otra manera de resolver los conflictos. No puede resolverse un conflicto siempre por el abuso de poder. Como no te puedo desalojar por las buenas, te desalojo por las malas. Y dejen de lado el prejuicio contra los mapuches. Porque que sean diferentes no quiere decir que sean delincuentes, y mucho menos terroristas. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Yo por eso siempre soy muy moderado en el uso de la palabra. Porque entiendo que la legislación, que puede ser muy buena para unas cosas, es muy mala para otras, ¿no? Y sobre todo cuando habla de terrorismo en la Argentina. Porque a Lewis no le dicen terrorista. Terrorista le dicen a los mapuches. Lo que se tenía que decir se dijo. Roberto Caballero y su editorial. A buen caballero, buen entendedor.